Ayer estuvo en La Moneda anunciando nuevos beneficiarios del ingreso mínimo garantizado. Así lo comunica el ministro. Hace minutos recibí el resultado del test por coronavirus, resultado positivo. Afortunadamente no tengo síntomas, dice, y me siento bien. Desde la cuarentena obligatoria continuaré atento de manera remota a las enormes y urgentes tareas del Ministerio de Desarrollo Social. Hay que ver con quién estuvo. Diputado Desbordes, ¿estuvo con usted? ¿Qué sabe de la situación del ministro? No estuvo conmigo y el poco rato que estuvo con el presidente, que fue una ceremonia ayer, no estuvo en reunión con él y estuvieron a una distancia bastante importante que está determinada para este tipo de actividades. Así que respecto del presidente o el resto del equipo de La Moneda, entiendo que no hubo contacto estrecho. Acabo de conversar con la gente de Palacio y hay tranquilidad en eso. Bueno, y espero que Cristian no tenga síntomas y que tenga un COVID tranquilo, porque obviamente a los que han pasado mal esta enfermedad es bastante difícil. Sí, ¿Y con su mujer? Ojalá. Con la diputada Núñez no lo sé. ¿Sí? Yo supongo que sí, pero no lo sé. No, pero usted no ha estado, no él, sino que usted. No he estado esta semana con Paulina porque como había sesión telemática, yo estuve en sesión desde acá de casa, no fui a Valparaíso. Así que no la veo a ella hace más de una semana en sesiones. Estamos revisando imágenes justamente de la actividad a la que hace mención el diputado del día de ayer, ingreso familiar de emergencia en el Palacio de la Moneda, eso del mediodía, el presidente anunciando nuevos beneficiarios y se ve justamente al ministro Monkever con mascarilla a un costado, la primera dama, ¿no? Al otro costado, y el presidente, para poder hablar al país, decide hacerlo sin mascarilla. Eso desde el punto de vista sanitario, de salud, ¿implica cierto riesgo, le pregunto al diputado Castro, para el presidente de la República, o no necesariamente por estar a una distancia suficiente? No necesariamente es obligatorio cuando hay una distancia superior a 2 metros en un ambiente que puede ser más cerrado. Ahora creo que me parece que volviendo un poquito al punto de lo que planteamos al principio, que es la evaluación de lo que está sucediendo y el Ministerio de Salud, hay 2 problemas que quiero destacar. Uno es que hay un problema de confiabilidad en la autoridad sanitaria, porque las sucesivas polémicas, sucesivos problemas con los fallecidos, con tantas cosas, la nueva normalidad, todo lo que ha pasado en estos 100 días, ha mermado también esa capacidad de confianza que lo natural es que la tenga la autoridad sanitaria. Claro. Y en ese sentido tenemos un problema que viene de antes, pero que se ha sostenido durante estos 100 días. Y segundo, que los resultados no han sido los esperados. De hecho, en la región metropolitana creo que tenemos una situación muy descontrolada todavía, porque se reconoció ayer que la movilidad de las personas en Santiago solo bajó un 30%. Eso significa que todavía, como las imágenes lo mostraron, hay demasiada gente que está circulando por 2 razones. O por irresponsabilidad en algunos casos, o porque en otros, sobre todo en los sectores populares, hay gente que el Estado aún no llega con la ayuda y por lo tanto se ven obligados a salir a trabajar, a salir a vender, a buscar una alternativa. Y en ese sentido, creo que se erró en combatir el virus con ventiladores, sabiendo que los ventiladores son el eslabón final para atender los casos graves. Claro. Pero es en el territorio donde se combate la transmisión del virus. Y por eso solo la semana pasada se aceptó que la atención primaria municipal ingresara a la estrategia, después que se pidió por meses, para poder ir a suprimir efectivamente la contagiosidad, porque ahí son los equipos de los municipios los que manejan los sectores, los barrios, las comunas, los contactos, la identificación de personas, que es lo que realmente permite frenar y suprimir esa transmisión. Entonces creo ¿faltó prevención? Que cuando en Valparaíso, por ejemplo, se clamó tanto por tantas autoridades, parlamentarios, en fin, ya, ahora sí tenemos para Valparaíso. ¿Cuál es el gran temor de la gente? Yo le hablo también desde O'Higgins, que hay un clamor de petición de cuarentena, que el gobierno ha sido en general reacio a las cuarentenas. Desde el principio apostó por la cuarentena dinámica o parcial. A la de Santiago, la total, que llevamos un mes, llegó tarde de algún modo, y sin todo el arsenal terapéutico para combatir con más fuerza con los equipos de atención primaria, con todo ese esfuerzo. No dejo reconocer el valor de los ventiladores, las camas UCI, que día a día se intentan multiplicar a partir de todo este esfuerzo de los hospitales, las clínicas. Pero el virus sigue vivito y coleando, estimados amigos. Y eso es lo grave, porque los sectores populares, los sectores donde lamentablemente no hay posibilidad o no se quiere o no se respeta la cuarentena, como hemos visto, sigue cundiendo con humedad, baja temperatura
y contaminación, que por lo menos le puedo decir aquí donde estoy yo en O'Higgins ya hay alertas ambientales por contaminación, cosa que también en otras regiones puede estar sucediendo. Todo eso es agravante para el virus en el sentido de que puede cundir más. Y por lo tanto, cuando Rosa Ollarse, que yo creo que fue una muy buena seremi de salud, permítanme decirlo, independiente de lo político, creo que ya estuvo bien, se echa de menos una proactividad como la que tuvo Rosa Ollarse en su minuto por año, buscando las cosas. De hecho, fue la primera en enero en estar en el aeropuerto, ¿se acuerda? Que fue la primera en empezar los protocolos de... Cumplió un rol muy destacado como seremi de salud, hoy día no se ve lo mismo. Y por lo tanto, creo que en Santiago tenemos un foco que no se puede ir de las manos. Creo que eso es lo más dramático que uno percibe hoy día por todos estos factores, el factor de enfermedad grave, el factor de invierno, los virus agregados, la enfermedad con pocas camas y sobre todo que falta en los territorios llegar con un mecanismo que permita suprimir y frenar este virus que ha sido tan hábil, tan ingenioso, tan mortal y tan dramático. Mire, yo no imaginé nunca, en marzo, no imaginé nunca 150.000 contagiados. Cuando el ministro dijo pueden haber 100.000, dijo una vez en marzo. Yo ni me imaginaba que íbamos a llegar tan lejos. Y ahora uno se va dando cuenta y aterriza. Cuando la Rosa Ollarse dice vamos a llegar a 6.000 muertos, yo no creo que haya sido una frase al voleo. O sea, si vamos a tener más de 1.000 muertos semanales en las próximas semanas, que yo creo que nos acercamos a eso, vamos a llegar más o menos a esa cifra de aquí a julio. Y eso es dramático. Entonces, el resultado, en resumen, no me parece bien, no quiero ser general después de la guerra. Este es un virus nuevo, todo lo demás, pero creo que se advirtieron muchas cosas que no se tomaron a tiempo y que ahora, obviamente, se intenta recuperar el terreno perdido, pero no sé si estamos, para Santiago al menos, todavía con la posibilidad de recuperar con la estrategia que originalmente debió haber sido mucho más firme y escuchando a más sectores científicos y médicos. Diputado Desbordes. Claro, ¿cuál es su visión respecto a lo que dice el diputado Castro? Bueno, Juan Luis es médico, además fue presidente del colegio, todo el respeto del mundo por su opinión. Lo que sí, la información que uno maneja siendo ignorante en esto, porque no soy médico, soy abogado, es que en el balance todavía la cifra sigue siendo razonable. Esta semana conversábamos con líderes de partidos aliados en Argentina, donde hicieron cuarentena total inmediatamente, y sigue estando fuera de control absolutamente. Entonces, las distintas estrategias que se han aplicado en distintos países obedecen a las realidades que se conocen en el minuto. Pero, diputado, Argentina tiene cerca de 30.000 casos y diariamente son 800.000 casos. Entonces... No tiene menos muestras. Con todo cariño, como diría un argentino, anda. No, si tienen mucho más, no tienen testeo desde el día 1 que están en esa. No hay comparación. Yo con todo cariño, en serio que no se puede. Lo que ellos tienen del día 1 es cuarentena total, es cierre de fronteras y no ha dado resultados. Pero más allá de la comparación, diputado Desbordes, con los otros países, porque yo encuentro que cuando uno se empieza a comparar con Chile, Brasil, o sea, es absurdo, son distintas realidades, distintos millones de personas, es todo distinto, pero a lo que voy es, llevamos un mes en cuarentena en la región metropolitana. Y los números no han bajado. O sea, el mes de cuarentena no se ha traducido finalmente en lo que estamos viendo en la cantidad de personas fallecidas y la cantidad de contagiados. Y eso es lo preocupante. ¿Cómo mides tú si lo estás haciendo bien o mal? Uno, el dato objetivo que reconoce la OMS, que es la cantidad de personas fallecidas por X cantidad de habitantes. En ese dato, con el dolor del alma por las personas fallecidas hasta ahora, que son 2.600, en ese dato seguimos estando en los rangos bajos de todo respecto de los países con los que uno se pueda comparar. En ese dato. Luego, si no quiero ir al dato chileno, uno tiene que ver entonces qué otras estrategias usaron en otras partes y cómo resultaron. Por eso aludo al caso argentino. Respecto de Chile, efectivamente tenemos en la región más grande, 6-7 millones de habitantes, problemas de hacinamiento enormes, y eso es lo que ha provocado que el virus aumente en determinadas comunas. Si uno ve las cifras de esta semana, el virus ha bajado en comunas del sector alto, y donde se ha mantenido al alza es en el Bosque, Cerro Navia, Pudahuel, en Los Espejos, etc. Son comunas donde la gente está necesitando salir, primero porque necesita parar la olla y no tiene un trabajo estable, no tiene cierto seguro de cesantía o no tiene una remuneración que le permita mantenerse en la casa. En segundo lugar, porque son lugares que, como decía Juan Luis recién, 40 metros cuadrados de vivienda, 35 para ser exacto, las viviendas hasta hace un par de meses, hasta hace unos años atrás, en donde vive más de una familia y es casi imposible hacer cuarentena en esas condiciones. En tercer lugar, porque también ha habido irresponsabilidad.
porque también ha habido una actitud de, mire, yo tengo una edad inferior a la de riesgo y puedo hacer la vida tranquilo porque yo no corro riesgo, no me va a pasar nada. Y eso es lo que también el Ministerio ha aludido más de una vez y un dato objetivo. ¿Diputado? Sí, todas las cosas juntas obviamente hacen que las cifras aún no estén controladas, pero yo vuelvo a insistir, yo miro el dato que se tiene como criterio para ver si hasta el minuto nos ha ido bien o mal, y hasta ahora estamos caminando en la cornisa, lo he dicho 1000 veces. Yo he sido crítico cuando hay cosas que no me han parecido, por ejemplo, el retorno seguro en su minuto, lo dije clarito, yo no soy de andar encontrando todo bueno, porque aquí hay que ser muy sincero con la ciudadanía, pero creo que el balance del trabajo que ha hecho Jaime Mañalich y que ha hecho el gobierno sigue siendo un balance positivo, es la opinión que yo tengo con la información que manejo, no siendo especialista.